si me puedo dar a entender. Ahí volvimos. Eh, ¿Podés volver a hacer la pregunta, Esmeralda? Entonces ahora lo tomamos como parte de la clase, ya que es Sí, interesante. bueno, mi duda es que si este tipo de mecanismos de defensa son iguales los que resultan cuando uno está en medio de una situación de crisis o de miedo o de angustia o quizá de sobrevivencia, ¿no? Que se activan de manera, que dice uno, ay, es que yo no pensé que fuera a reaccionar así o fuera a actuar de esa manera, ¿no? Es interesante lo que planteas, porque un poco sí, un poco no. Lo interesante de la diferencia es que generalmente cuando nosotros estamos ante una situación de peligro, que es que en el cerebro se activa la amígdala cerebral, que es la que nos advierte del peligro, se activan ciertos procesos que tienden a hacernos responder de una u otra manera dependiendo de la persona. Y ahí, bueno, tiene que ver todo nuestro bagaje aprendido, todo lo que tiene que ver con la persona. Pero ahí está justo la diferencia que les decía entre que Freud las distingue del instinto. Esa parte vendría a ser más instintiva, porque tendemos a responder de una u otra manera. No sé, a los que les tenemos miedos a las arañas, bueno, vemos que significa peligro y o salimos corriendo o tendemos a atacar. Esa vendría a ser como una parte instintiva de nosotros. Él las diferencia de los mecanismos de defensa porque habla de esta parte de la pulsión, que tiene que ver con algo más inconsciente y una energía que no es instintiva. No es que respondo así porque la situación me dice que tiene que ser así, como de miedo, por ejemplo. Eh, un poco sí, porque hay situaciones en, como vos decís, no creí que iba a reaccionar de cierta manera. Hay procesos inconscientes que se activan y seguramente hay un montón de estos mecanismos que vamos a ver que se van a activar en determinado momento. Pero generalmente cuando estamos ante una situación de peligro que es medio inmediata, eso tiende a ser como más espontáneo. Los mecanismos de defensa tienen que ver con un proceso, no es que se dan de manera inmediata, esa por ahí sería la diferencia, así que sería más un no que sí, pero generalmente en todas nuestras actitudes hay parte inconsciente. Hay gente, por ejemplo, que no sé, ante una situación de un robo, se paralizan y creían que si les pasaba en una parte en la que, en su parte consciente o tranquila, creían que si eso les pasaba iban a reaccionar pegándole, por ejemplo, pero la situación los bloqueó. Bueno, hay algo inconsciente, pero no tiene que ver directamente con estos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son de protecciones inconscientes de cosas que son inconcebibles para nuestra conciencia, pero tienen que ver más que nada con un proceso. No sé si me explico. Ahí levántate vos la mano. Podría ser, perdón, podría ser como cuando algunos niños son abusados de pequeños y ellos mismos bloquean ese recuerdo y hasta que ya son adultos con alguna situación de su vivencia, vienen esos recuerdos, pero ese mecanismo de defensa fue el olvido. Podría ser ese Ese punto. mecanismo de defensa que vos estás diciendo justo es el de la represión, el que vamos a ver ahora. Y hay muchos Oh. mecanismos de defensa, así que vamos a ir describiéndolos y ustedes si van teniendo ejemplos, los pueden ir diciendo. Es re interesante, así que la idea es que esto les quede claro porque esta parte sí es importante porque va a tener mucho el examen de esta parte. Así que les tiene que quedar. Así que pregunten todo lo que quieran. Bueno, vamos con el primero, que vamos a ir viéndolo con los ejemplos, me parecieron re lindos. Yo les busqué otros ejemplos, pero después analizando me quedé con los que dice el libro por dos razones. Una, porque me parece que los clarifica muy bien, es de lectura sencilla, y también porque ustedes lo van a tener ahí en el libro y pueden volver todo el tiempo. Me gustaría que les quede claro esto y tampoco que esto eh, les coma la cabeza. No quiero que sea como algo difícil, sino que les sea interesante. Entonces por eso me quedo con los del libro. ¿Se acuerdan?
justamente él retoma el ejemplo que hablábamos de la joven que fue curada por Breuer, que es la que tenía esta sed incontrolable y que tenía esta parálisis y que no podía tomar agua porque le era inconcebible. Bueno, justamente ella se había olvidado, entre comillas, de la experiencia traumática que vivió con ese perro, justamente porque el perro ese que había tomado agua del vaso y que le pareció asqueroso y demás. Bueno, esa experiencia había sido tan desagradable para su conciencia que lo que hizo fue reprimirla, la encasilló en el inconsciente. Y lo que hay que distinguir acá es que no todo lo que uno olvida es un mecanismo de la represión. Entonces distinguimos lo que es un olvido pasivo de un olvido activo. El olvido pasivo tiene que ver con el paso de los años, con que, no sé, me olvidé de eso. Es como que justamente se asocia un poco más a la memoria a corto plazo, donde entendemos que la memoria a corto plazo hace como un barrido de las cosas que nos sirven, porque no le hace falta a mi cabeza saber qué ropa tenía puesta hace 4 días o qué comí ayer. Puede que uno se, no sé, no me acuerdo más, justamente porque es una memoria que no necesitamos tener. Entonces, hay olvidos que son pasivos como esas, que son como cosas que la mente filtra porque no le parece interesante. Entonces, no necesita ocupar ese espacio, básicamente. Pero después hay otro olvido activo que justamente tiene que ver con el mecanismo de la represión, donde eso que pasó no es que se olvidó, sino que quedó encasillado en algún lugar. Un lugar que no es físico, acuérdense que no es físico, no es que yo puedo ir, abrir el cerebro y ahí está. Entonces, también él eh, cuenta de un ejemplo de un hombre que había perdido a su esposa en un accidente trágico eh, en un túnel y después de pasados 2 años, 2 años, a ver, no, perdón, 6 meses después, para distraerlo, le había invitado a un picnic que había ido, que van a ir a un picnic como de la iglesia, lo había invitado a ir y él iba manejando y agarró un camino mucho más largo. Y sus compañeros le habían dicho, no, fíjate que estás yendo por el camino más largo, y él como que hizo caso omiso a eso y siguió por el camino más largo y no pasó por el túnel, que era como el camino más corto. Y cuando el pastor le pregunta sobre esto, él le dice que había olvidado por completo que existía ese túnel. Justamente ese es un olvido activo porque al no querer acordarse de la situación traumática, se olvidó de que existía el túnel. Entonces no es que se olvidó porque quiso, es un mecanismo de defensa. Entonces, para que sea un mecanismo de represión, sí o sí tiene que ser inconsciente, si no, no hay represión, ¿se entiende? Y la forma en que lo explica lo hace con una ilustración. Y dice, imagínense que hay un niño, que hay un matrimonio que tiene un niño que es muy grosero, que dice malas palabras, que se porta mal, que encima es muy inquieto, muy activo, y que esa familia va a recibir visitas. Y como a esa familia le da vergüenza a ese niño, entonces lo esconden en el sótano. Y dice, lo esconden en el sótano hasta que la visita se vaya. Entonces, ¿qué piensan que va a pasar con ese niño? ¿Que se va a quedar quietito, sentado ahí? ¿O que va a buscar todas las maneras posibles por salir? Bueno, obviamente que va a hacer eso. Entonces, va a querer escaparse, va a querer abrir la puerta. Entonces, ¿qué pasa si abre la puerta mientras está la visita? Entonces, así es como se explican los recuerdos o las situaciones vividas inconcebibles para la conciencia. Lo primero que nosotros hacemos, obviamente de manera inconsciente, es a ese recuerdo que es intolerable, meterlo en el sótano. Y después, segundo paso, intentamos por todos los medios de hacer que no salga, encasillarlo para que no salga al sótano. Y lo tercero es que sí o sí
de alguna manera, de alguna forma, aparece lo que se llama el retorno de lo reprimido. El niño se escapa del sótano. O sea, eso que nos duele, ese tercer momento, de alguna manera sale. Gritando, pataleando, ese niño va a salir de alguna manera. ¿Y cómo sale? Mediante síntomas. Esa es la parte interesante, que sale mediante síntomas. Hay otro ejemplo en el que se habla de, hay una joven violinista que tan pronto como se apagó la luz en el escenario, empezó, eh, se apagaron las luces y el salón se empezó a llenar de olor a tabaco. eh, Se ataca por algo indecible, que es como un pánico que es indescriptible, que no puede decir por qué. Inmediatamente aparece que eh, se queda paralítica del brazo y no puede tocar. Entonces después ella no se acuerda de lo que le había pasado, pero con el análisis, con la charla, cuenta una experiencia de que cuando era chiquitita, su papá la fue a saludar a la cuna, a la cama, y recibió un gran susto porque el papá tenía, se inclinó para besarla y se le cayó el cigarrillo en las sábanas y él inmediatamente apagó el fuego, pero ella ya se había llevado tremendo susto, pero no se acordaba de esa situación. Entonces, más allá de que él apagó el fuego y demás, el susto ya le había quedado y entonces, como se había olvidado de eso, ahora esa situación afloró cuando la situación se vivió parecida. Un cuarto a oscuras con olor a cigarrillo o con olor a humo, y entonces, ¿cómo pasó el síntoma con la parálisis del brazo? Entonces, lo retorno de lo reprimido aparece de la nada. Y vos decís, ¿por qué me pasó esto? ¿Cómo? Si no tiene nada que ver con nada. Bueno, justamente ahí está lo interesante de lo que es la represión. Ahora, lo interesante es que muchas de las cosas que vive una persona adulta, temores, miedos, ansiedades que se experimentan en la vida adulta, tienen que ver, o sea, son resultado de traumas infantiles o traumas recibidos durante la niñez y que eh, se reprime realmente, de verdad, queda como tapado en el inconsciente y, y uno dice, pero es imposible, porque no me voy a acordar nunca de esto. Bueno, hay comprobaciones de que sí se puede despertar eso, y que justamente despertando el síntoma desaparece. ¿Saben de algún caso o se acuerdan de algo? No hace falta que cuenten de ustedes, pero por ahí hay algo que sepan de esto. ¿O se les viene a la cabeza algo? ¿Se entiende lo que es ese mecanismo? Por favor, díganme si no se va entendiendo. Sí, creo que sí, que lo entiendo. Bueno, si no cualquier cosa me preguntan después. Bueno, Gracias. bueno, generalmente lo que hace la represión es como enterrar o matar esas cosas que son inconcebibles para la mente, que son intolerables, y las guarda en realidad. Las queremos enterrar y matar, pero están vivas y de alguna manera salen. ¿Y por qué salen? Porque en realidad nuestro deseo más profundo siempre va a ser el sanar. Siempre queremos, porque uno dice, bueno, pero puede quedarse ahí adentro y que no jodas si ya está, ya pasó. Bueno, porque nosotros en realidad tenemos esta naturaleza de querer estar sanos. Y vuelve porque hay algo que tiene que resolverse. Y lo que solemos hacer la mayoría de las personas en el planeta Tierra es volver a enterrar más y más. O sea, generalmente la gente cuando pasan este tipo de cosas se automedica o se medica con, con atención médica, pero no deja de ser una curita. eh,
lo deja pasar, hace cosas para distraerse, entonces son mecanismos por sobre mecanismos, son curitas, vendas que se van poniendo arriba y no se va al tema en cuestión y vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir, porque hay algo que quiere sanarse y no estamos yendo al punto crucial o al primero de por qué pasan las cosas. Y eso va generando más y más problemas, ¿no? Sí, Esmeralda. Eh, no sé si estoy bien enfocada en el ejemplo, cuando, digamos, como niños viven en un círculo de violencia intrafamiliar, pues muchas veces el niño o la niña toma la actitud de ser sumisa, ser callada, retraída, ¿no? Y pero en algún momento de su adultez vive nuevamente esas etapas de violencia, ahora quizá por su pareja y todo. Hay quienes, de ser esa persona sumisa, callada, este, pues a veces llegan a ellas a ser violentas, ¿no? O a violentar a su pareja, como yo le entendía que como un mecanismo de defensa. Y a veces dejan pues a veces no saben ni por qué, ¿no? ¿Por qué reaccionaron así? Pero ya haciendo así como que una excavación de su niñez o de su primera infancia, bueno, pues resulta que ellas, pues, o ellos fueron, o siempre estuvieron viendo cómo su madre fue violentada, fue lastimada, pero pues no sabían, ¿no? Distinguir esta situación. A mí me ha tocado experimentar este tipo de situaciones con algunas personas, de ser una persona muy tranquila, muy sumisa, termina ser como agresora ya en su Sí. adultez, ¿no? Y no se sabe ni por qué, pero pues rascándole hacia el fondo, bueno, pues resulta que pues ella siempre vio, o él siempre vio como su madre fue lastimada, fue maltratada. Podría ser esa situación, hermana, de su mecanismo de defensa. Sí, ahora que vamos a ver los otros mecanismos, quizás tu ejemplo se clarifique un poco más y puedas encontrar incluso otros, porque la represión es uno, pero en realidad ante esas situaciones pueden darse un montón de otros. Vamos a ver si por ahí tu ejemplo da a los otros también, vos conociendo por ahí más de cerca el caso. Pero sí, 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 ese es uno. Esther, ¿vos querías decir algo? Sí, yo quería comentar algo que me pasó, Ajá. que me parece que es un mecanismo de represión. Bueno, yo era joven, bueno, no sé, 20 años, y en la iglesia una familia hospedaba a alguien más de la iglesia en situaciones bien limitantes y de necesidad, y esta familia era con necesidades, ¿no? Y bueno, el ama de casa me comenta que estaban bien ajustados y bueno, como nos sentíamos parte porque era alguien de la iglesia, yo sentía la necesidad de poder colaborar y me parecía sumamente importante. Entonces llevé mercaderías y, y llegué a la casa y yo se las quería entregar a la dueña de casa, pero sin aparecer porque yo sentía que tenía que decir qué es lo que vengo a hacer Ajá. y eso me iba a poner en compromiso. Bueno, entonces me invita a pasar y yo no sé qué hacer y paso. Y digo que vine a traer porque la dueña de casa sentía que tenía necesidad, ¿no? Bueno, que le venía bien. Bueno, me puse en un apriete tan grande que después no sabía qué hacer con lo que había dicho. Bueno, entonces yo sentía que ir a pedirle perdón a la dueña de casa, que como que no iba a ser escuchada y no iba a ser comprendida. Entonces oraba y le decía a Dios que me perdone, que no sé qué hacer, que ya se lo había entregado a él y que no sabía qué hacer. Entonces, me olvidé
completamente me olvidé y seguía orando cuando me venía ese recuerdo feo y decía que se lo entregaba a Dios y que no sabía qué más hacer. Lo olvidé completamente. Y hace poco la hermana me encuentra en la calle y me dice, yo con vos tengo que hablar. Ay, sí, decime ya. Entonces me dijo eso. Y yo no me acordaba en ese momento. No lo recuerdo. Y así, al poquito tiempo de que ella me lo dice y me voy, lo recuerdo. Ujú. Lo recuerdo que fue tal cual como ella me lo dijo. Y bueno, lo interesante es de qué manera lo había olvidado yo. Corresponde a esto, ¿no? A la Sí, represión. sí, es el mecanismo de la represión. Es interesante que vos lo plantees porque es un ejemplo de adulta, como el ejemplo este que vimos Sí, del hombre este de la mujer que tuvo el accidente. No necesariamente pasa por cosas infantiles, nos puede pasar en nuestra vida adulta también, lo olvidamos completamente. Sí, sí es, ahí operó el bueno, mecanismo de la represión, gracias. porque fue intolerante para tu conciencia, Sí, pero sí. volvió porque tenía que ser resuelto, volvió el recuerdo. Sí, sí, sí. O sea, yo tenía necesidad de decirle que me perdone porque lo Ay, hice de esa manera, iba a ser comprendida y que no sabía cómo llegar a darle solución a eso e incluso creía que iba a hacer peor las cosas. claro. Entonces, no sabía dónde ni cómo. Así que bueno, fue esa la forma. Sí, interesante, gracias por compartir, Esther. Bueno, si se entiende este, pasamos entonces al otro, ¿sí? Que es el, que en realidad Freud, por ejemplo, no lo plantea como mecanismo de defensa, pero después vamos a ver que sus seguidores, incluso su hija, Anna Freud, que fue hija, pero también discípula de Freud, también habla de la sublimación como mecanismo de defensa. Este tema es bastante abordado por el autor y por varios autores cristianos que tocan estos temas, justamente porque este mecanismo de defensa es uno de los que más puede verse dentro de las comunidades cristianas y vendría a ser como el único mecanismo de defensa que es bueno, digamos, dentro de lo que, dentro del inconsciente, la sublimación es como un mecanismo de defensa que resulta y que resulta beneficioso para la vida cristiana, porque en realidad sublime, sublimis, en realidad que viene del latín, significa elevado, sublime, alto. De ahí también lo toma Freud y también lo toma desde el concepto de la química, donde sabemos que la sublimación es ese pasaje, ¿no? Del estado sólido al gaseoso, sin que haya un estado líquido en el medio. Es como un estado que pasa directamente, se eleva, ¿sí? Entonces justamente de ahí viene ese concepto donde se considera que este mecanismo es como llegar a lo sublime, llegar a que las cosas resulten bien. Porque generalmente lo que hacen los mecanismos de defensa es nos ayudan, justamente que de ahí viene la palabra, no nos defienden de nuestro deseo, de nuestra parte intolerante, del recuerdo que no es lindo, de las cosas que no nos gustan, nos defienden en la vida actual, nos ayudan a vivir, pero en cierta forma nos ayudan a sobrellevar la vida, pero no nos ayudan, porque de fondo igual quiere salir todo eso malo. Lo que hace la sublimación es distinto porque nos ayuda en serio. ¿Y qué hace? Que nosotros tengamos una situación intolerante, inconcebible, que generalmente Freud lo asocia con algo sexual, con situaciones que no son eh, que tienen que ver con nuestra naturaleza, en realidad pecaminosa, y lo que hace la sublimación es llevarnos a un estado en el que podamos encontrar formas de que eso se resuelva. Entonces, aparece nuestra moral, nuestras buenas costumbres, algo que tiene que ver con una naturaleza asexual y se traduce de ese estado de, eh,
vamos a ponerlo así, de un estado negro a un estado blanco directamente. Lo que hacen los mecanismos de defensa comunes es del estado negro al estado gris, porque nos ayudan como a vivir más o menos. Pero este es como un pasaje directo. Entonces, la sublimación lo que hace es reemplazar una función que es instintiva, primitiva, esa parte del ello que habíamos visto, ¿no? Por otra de naturaleza asexual, y que toda esa energía psíquica, toda esa energía que tenemos inconscientemente, tiene una función superior. Entonces, por ejemplo, vemos, hay teorías, por ejemplo, que dicen que las adicciones no se superan nunca, sino que se reemplazan. Entonces, una persona que es adicta a la pornografía, por ejemplo, empieza a trabajar en la iglesia, empieza de manera en serio a cultivar la fe, tiene conductas, no sé, caritativas con los demás, empieza a portarse bien. Entonces ahí se dice que operó el mecanismo de la sublimación, que algo primitivo, malo, fue reemplazado por algo mucho más superior. Fue reemplazado. Después podemos entrarnos en conversar si fue sanar en serio o no, pero por lo menos operó un mecanismo que le dio una actitud más saludable. Hay gente, por ejemplo, que deja el cigarrillo, fumaba, no sé, 5 atados por día y ahora corre lo que antes fumaba. Entonces, reemplazó una adicción por otra, pero por lo menos es una más socialmente aceptada y más saludable. Entonces, ahí es donde opera el mecanismo de la sublimación. Ahora, se dice que trabajar sobre la sublimación, como que buscar la sublimación, es algo interesante y algo que debe llevar el educador cristiano a la persona. Pero siempre va a estar el riesgo de que vuelva a lo reprimido, de que uno reprima cosas. Siempre es como que hay un riesgo en eso. Algo de el autor propone una palabra que es la desublimación, que tiene que ver más que nada cuando hay una sublimación fracasada, que es decir, cuando los impulsos instintivos no logran su cometido, y lo asocia directamente con muchos ejemplos que vemos en las iglesias, que es que hijos de pastores o hijos de consagrados se apartan de la iglesia y se descarrilan, digamos, como se suele decir. Entonces, ahí es donde vemos que eh, pueden ser chicos educados con mucha severidad, muy sometidos a la voluntad paterna, por ejemplo, de un momento a otro se sacuden de ese yugo opresor y se desataca la parte como más primitiva, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve, por ejemplo, esa desublimación, donde no funciona, digamos, que la parte mala sobrepase, la sublimación haga su efecto, ¿no? De que esa parte primitiva logre su cometido en algo bueno. Sí se dice que se logra la sublimación cuando vuelven, digamos. ¿Se entiende? Entonces, muchos se ponen en contra, se vuelven como hasta desafiantes de la iglesia. Entonces, como que ahí es donde él habla de una desublimación, donde no funcionaría. Pero sí, la sublimación es el mecanismo de defensa que se dice que funciona. ¿Se entiende ese mecanismo? Vayan diciéndome, por favor. Acuérdense de que eso no es una forma orgánica, no tiene lugar físico, sino que se da en comportamientos, en actitudes, en pensamientos. Vendría a ser como que el mecanismo de defensa es un estado normal que deberíamos tener todos, o por lo menos los que alcanzamos la fe cristiana deberíamos tener la sublimación como mecanismo de defensa, o tratar de lograr ese mecanismo. ¿Me siguen? ¿Puedo seguir?
Yo sigo, si no, ustedes me paran en el camino. Bueno, este es un poquito más extenso, el de la somatización, y es súper interesante. De acá vamos a desplegar dos. La somatización, habrán escuchado hablar de los trastornos psicosomáticos, enfermedades psicosomáticas, que justamente no tienen una naturaleza orgánica, es decir, que la persona se puede hacer exámenes físicos y no sale en ningún lado. Eso vendría a ser lo somático, que se siente en el cuerpo, pero tiene que ver con una causa psíquica o emocional o psicológica, o como quieran llamarlo. Entonces, tiene que ver con la transformación de un trastorno psicológico o espiritual en una disfunción orgánica, en una disfunción en el cuerpo. Algo le pasa al cuerpo, pero tiene un origen o espiritual o psicológico. Se dice que esos, los trastornos o las situaciones, perdón, o las enfermedades orgánicas o las disfunciones orgánicas tienen que ver con sentimientos de culpa, con que son conscientes o inconscientes, con traumas no resueltos, con reproches, con rabia, con odio, con resentimiento, con emociones que no son eh, bien procesadas por nuestra conciencia. Entonces ahí el ejemplo que pone el autor que me parece interesantísimo, que es cuando Jesús le dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y acto seguido le ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico sí salió caminando. Es decir, que una vez que la causa del trastorno psicosomático es eliminada, el síntoma, o sea, la parálisis, desapareció. Es decir, que él se sintió perdonado y la parálisis desapareció. Es decir, que hubo una causa psicosomática. ¿Se entiende el ejemplo? Es interesantísimo, me encanta, porque vemos que había dolor, había culpa. Jesús lo perdonó e inmediatamente le dijo que la parálisis se, se vaya. Entonces, eh, entonces los síntomas, vamos a ver la somatización va a tener una sintomatología en algo que es la conversión histérica y la hipocondría, que son, eh, ahora, la conversión, como dice el autor, y me cabe también resaltar esto, que no tiene nada que ver con la conversión cristiana. Conversión histérica quiere decir de que se convierte en algo en el cuerpo, pero no tiene nada que ver con convertidos espiritualmente. Vamos a empezar primero con los síntomas hipocondríacos. Eh, bueno, como habíamos visto, yo les había contado, digamos, que tuvo como su pasaje, ¿no? Su transición, cómo se consideró al ser humano, cómo se consideró al estudio de la mente, pero generalmente se consideraba que era el médico el que sanaba al enfermo. Y se consideraba, eh, por el siglo XIX, como dice Jorge León, que hace un resumen interesante, que el hombre era como una máquina más o menos. Entonces, respondía a ciertos mecanismos. Había que hacer esto con esto. Incluso las cosas de la mente eran consideradas como muy mecánicas, como cosas del cerebro. Entonces, lo que trajo Freud, bueno, ya hubieron algunos antecesores, pero lo que trajo Freud revolucionó la época porque es como hablaba de algo inconsciente, es decir, como algo que no sea físico. Siempre se consideraba que las cosas que pasaban eran totalmente comprobables en el cuerpo. Y él vino a hablar de un lugar que no es un lugar físico. Pero ya se hablaba eh, de que hay un autor que habló, que publicó un libro que es Vida Abundante, que es Stanley Jones, que él hablaba en 1942 de que la mitad de las enfermedades tienen su origen mental o espiritual
y que la otra mitad tiene su origen físico. Después, este autor, Jorge León, dice, en la actualidad, las enfermedades más frecuentes dependen, al parecer, de la mente en un 70% de los casos, según estadísticas hechas en Estados Unidos entre 1969 y 1970. Hoy, en la actualidad, la OMS, que bueno, tomando con pinzas a la OMS, que uno no sabe si realmente es todo tan cierto lo que dice, pero las estadísticas igual son interesantes, que dice que más del 90% de las enfermedades son psicosomáticas hoy en la actualidad. ¿Creen que puede ser cierto o no? Me parece interesante el debate. ¿Qué creen? En mi opinión, sí, pueden llegar a ser, porque mucha gente al problema que tienen lo somatizan de una, no se ponen a pensar cómo resolverlo, sino que me enfermé, qué sé yo, me duele el dedo gordo del pie y es porque me hicieron algo o es porque me pasó tal cosa. Es como que no se asocia a que no te duele el pie, tenés que resolver un problema o una circunstancia que te está pasando. Y por ahí, de ahí, por ahí ni cuenta se da, resolvió y el pie ya no le dolió más. Sí. Estela ahí dijo que sí también. ¿Quién más opina? Yo no sé si, si por ahí el porcentaje tan alto por ahí de, del 90%, pero creo que sí que hay muchas cosas hoy o muchas enfermedades hoy que vienen de la parte psicológica por ahí. Eh, lo digo porque a veces hablando por ahí con los abuelos de uno, yo lo hablaba por ahí con mi abuela muchas veces y ella decía, sí, pero antes no había la, tanta gente enferma, por ahí tampoco había tanta gente, o por ahí a veces la gente se enfermaba y ni se sabía, no sabía de las enfermedades que tenía, ¿no? Sí, Pero que por ahí sí era, yo lo veo por un lado laboral mío, que cuando era chico por ahí, me acuerdo, trabajaba en la chacra y nos cansábamos, pero nos cansábamos físicamente. Dormíamos a la noche, al otro día te levantaba una lechuguita, como se dice generalmente, y después cuando empecé a trabajar primero en un estudio contable y después con la escribana y en el trabajo en el juzgado, me di cuenta que uno se cansa, pero uno se cansa mentalmente y a veces dormís a la noche y seguís haciendo tu trabajo, como que tu cabeza sigue, ¿no es cierto? Y a la larga te termina afectando. Creo yo que en algún lado esto, ese estrés que uno acumula o ese cansancio mental que uno va teniendo, termina reventando en la parte física en algún momento, ¿no? sí. Gracias, Mario. Muy interesante. Me hiciste acordar de que el otro día vi que una noticia decía que una de las cosas que más se busca en Google es estoy cansado. Hoy en día, en la actualidad, la gente busca estoy cansado o estoy cansada. Así que no creo que se deba exactamente a que hay tanto trabajo físico. El cansancio viene por otro lado. Sí, Esmeralda. Este, yo recuerdo que hay de mis 22 años aproximadamente, yo empecé con problemas de espalda y pues me decían que era la columna, que eran las cervicales, las dorsales y todo en sí, al grado de que ese dolor que yo tenía me paralizaba. Era un dolor tan intenso que, que pues yo dejaba de hacer mis actividades, de hacer todos mis labores. Y a mí pues me impactaba esa situación porque yo en mi adolescencia y inicio de mi juventud fui deportista. Yo fui corredora y fui nadadora. Entonces,
pues los médicos me decían es que fue tu sobrepeso, porque sí, efectivamente yo subí mucho de peso en mi primer embarazo, es el sedentarismo, pero era algo tan agobiante que yo no lograba entender en qué parte me había yo enfermado, por qué me había enfermado a ese grado. A mí me tenían que infiltrar la espalda cada 2 meses para que yo pudiera hacer mis actividades normales. Pero si a mí no me ponían esas inyecciones, en automático yo me empezaba a limitar de todas mis actividades, de todas. Eh, Pasaron años así, realmente yo me pasé unos 8 o 10 años con esta sintomatología que yo nunca entendí a raíz de que todo el mundo me dijo el sobrepeso. Ah, bueno, yo le creí que era el sobrepeso, pero sucede que pasa algo donde yo empiezo a tener como que ese vínculo más cercano con Dios, con Cristo, y empiezo a liberar cosas que yo venía cargando y que no eran mías, y que de manera literal yo me las adjudicaba, o sea, porque yo tomé partido por esas situaciones, ¿no? Como si hubieran sido directamente a mí las que me la hubieran hecho. Cuando yo empiezo incluso a perdonar, a dejar que, pues que Dios haga justicia por esas cosas que a mí ni me competían y todo, este, algo empieza a pasar en mi cuerpo. De hecho, yo me quedé postrada en cama 6 meses y me dijeron que yo ya no iba a volver a caminar. ¿no? Imposible que yo volviera a tener una vida normal y por lo menos de caminar, jamás en la vida iba yo a volver a caminar. Fue una etapa muy, muy difícil y a la vez así como que de mucho reto, mucho, mucha terapia, muchas cosas para que yo volviera a caminar. Pero en el momento que yo libero todas esas cosas, y no fui sola, fue entre consejería pastoral y psicológica, empiezo a hacer como que esa depuración, en automático yo empiezo a incluso a sentir pues ese alivio en mi espalda. Yo les puedo decir que para estos días que yo ahorita hace frío, amaneció muy fresca la mañana, yo parecía una ancianita que yo ya no me podía mover. A mí me levantaban de la cama y me acostaban. Yo no podía cargar el bolso de mano. Ese tipo de situaciones, ¿no? Tan graves en mi salud. Pero cuando yo empecé a conocer un poquito más de la psiquiatría y que empezaron a hablar, yo dije, ah, caray, esto era como que un mecanismo pues de defensa, a lo mejor de todo lo que yo estaba sufriendo o todo lo que yo estaba cargando y que yo lo reflejaba en mi espalda, Ah, ese dolor intenso que yo siempre traía. En otra ocasión pasa que en un familiar muy cercano, él vive una situación de una agresión a terceros, no a él directamente, pero esta persona pierde la vida. Entonces, supuestamente él nunca tuvo miedo, nunca tuvo, pues sí, le preocupó la situación, ¿no? Pero de la noche a la mañana enfermo de una manera tan grave que pensábamos que era su corazón por, por la manifestación de cómo se presentó la situación de su salud. Le hacen todos los estudios habidos y por haber y análisis de sangre y todo, y su corazón está bien. Su presión a lo mejor sí la tenía un poquito alterada, pero no decían que para como él se había puesto. ujú. Y entonces empiezan a buscarle y pues los 3, 4 médicos que lo vieron dicen que no tiene nada. De salud física no tiene nada. Y una cuarta médica le dice, esto es un problema psicosomático, hay que atenderlo. Entonces cuando ella dice esa palabra de psicosomático, yo dije, ah, esto es de la psique, es de la mente. Entonces un psiquiatra tendría que atender porque ya andábamos buscando que el neurólogo, el cardiólogo y todo esto, y nos dice, sí, un psiquiatra. Y cuando lo empiezan a tratar, resulta que él tenía depresión y ansiedad, pero por esta circunstancia que se había presentado, pues en esa tercera persona y que él tenía miedo que a él en algún momento le pasara. Claro, Entonces, aunque pues a mí claro, se me hace interesante, ¿no?
cómo trabaja nuestra mente y que era un miedo latente el que él tenía y que no sabía que tenía hasta que no se puso grave. Interesante. Gracias, Esmeralda. Entonces, no sabemos si el porcentaje es real o no, pero de que hay algo cierto es que sí. Y sobre todo que luego del COVID también se acrecentaron muchísimos más casos, aparecieron un montón más de casos. La gente está mal en general y realmente si ese número no es así, igual se acerca bastante el porcentaje. El tema es que, bueno, para seguir entendiendo un poquito más, esta parte de la conversión en ese sentido psicológico quiere decir que se convierte un conflicto psicológico, emocional, espiritual, en algo físico. Lo interesante también es saber que las enfermedades físicas también pueden llevar a convertirse en conflictos espirituales o emocionales. Y ahí es donde se vuelve el famoso círculo vicioso que crea nuevas tensiones y genera más problemas en el cuerpo y puede llevar a problemas graves. Entonces puede aparecernos una persona con cáncer que llega hasta ese punto, pero nos damos cuenta que el detonante no fue una pelea con la mamá, sino que pueden ser los antecedentes familiares de alguien que haya sufrido, y bueno, ahí explicamos la cuestión orgánica, pero capaz que recabando información y yendo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, nos damos cuenta de conflictos que empezaron chiquititos, pero que nunca se trataron, que generaron una pelota así de grande que llevó a que la persona terminase con una situación bastante grave. Entonces, no todas las enfermedades son psicosomáticas, pero evidentemente hay un grupo grande de estos problemas. Los síntomas hipocondríacos, vamos a ver que son un tipo de conversión. Entonces está la conversión histérica, ya vamos a ver, pero primero es la hipocondría, que quizás ustedes ya habrán escuchado hablar de eso, pero yo les voy a leer estas cosas o les voy a ir diciendo y ustedes se van a dar cuenta de que seguramente conocen o por lo menos escucharon de estas situaciones. Entonces, generalmente no que generalmente, en la hipocondría lo que pasa es que se desconoce la naturaleza de la enfermedad, pero la persona siente en serio los síntomas en su vida. Entonces, el famoso, vos no tenés nada, vos no tenés nada, no te hacemos todos los estudios, no sale nada. Pero ¿y cómo que no? Si yo me estoy muriendo, dice la persona. Entonces, no se trata de una simulación, la persona no está mintiendo. Entonces, uno no puede decirle a la persona, vos te haces. Odio esa frase. Vos te estás haciendo, ese se hace. No, ¿cómo le vas a decir eso? O sea, no, porque la persona lo está sintiendo en serio. Entonces, para la enfermedad es real para el enfermo. Y aparecen los síntomas igual, solo que la diferencia es que fue la mente la que creó la enfermedad. Entonces, ¿cuáles suelen ser los síntomas de la hipocondría? Entonces, son personas que se sienten muy débiles, que no tienen apetito, que tienen, muchas veces aparecen problemas respiratorios, tienen palpitaciones, hormigueos, se sienten muy, muy pesados, muy molestos, aparecen también problemas gastrointestinales, eh, dolores musculares. Pero ojo, no quiere decir que todas las personas que sienten esto son hipocondríacas. Hay una diferencia muy real entre los que son enfermos reales, o sea, no quiere decir que no sean enfermos reales, pero que la enfermedad, cuando es producida por algo orgánico, es como que tiene una fuente explicable, pero cuando no se explica la fuente orgánica es donde se dice que es algo hipocondríaco porque no tiene una fuente palpable, empírica, sino que la fuente es emocional. Entonces, generalmente, como uno descubre esto, cuando son personas que van de médico en médico y ningún médico le encuentra nada, pero también pasa de que son personas que parece que tienen todas las enfermedades o que las enfermedades van mutando todo el tiempo
o que el tema central de sus conversaciones es lo que le pasa, la enfermedad, o alguien le va a ir a contar que le pasa algo y esa persona también tiene eso, o después de que le cuentan de que mi mamá tiene problemas gastrointestinales, a la semana también empieza a tener problemas gastrointestinales. Y como digo, el tema en sí siempre es su enfermedad, su enfermedad, su enfermedad, pero también hay una característica, es que a veces la enfermedad se produce o el síntoma aparece en determinada situación, sí, y en determinada situación no. Ejemplo, eh, está mal, 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 pero alguien llega con una invitación para salir y de golpe se le pasó el síntoma. Entonces, un problema de cardíaco no se le va a ir porque se va un día de picnic, por ejemplo. Entonces, hay algunas cuestiones más. Aparece porque de manera inconsciente esta persona quiere llamar la atención, o ser el centro de atención, o ser, o ganar simpatía, o ganar lástima. Entonces, el tema predilecto siempre es hablar de las enfermedades. Entonces, muchas veces hay que ver acá, hay un ejemplo que dice, se descubre que las quejas y lamentaciones desaparecen siempre que se va de paseo a la playa o de picnic y los síntomas se presentan siempre que la situación se opone a los gustos del paciente, entonces se habla de una persona hipocondríaca. Es uno de los ejemplos, ¿no? Pero ¿conocen gente así? No hace falta que nos adentremos en ejemplos para no irnos, pero háganme con la cabeza si conocen gente que es así, lamentablemente. Yo conozco muchas. Eh, bueno, entonces, ¿qué pasa? Eso no es algo que se da de la noche a la mañana, no es que de la noche a la mañana, ay, tiene enfermedades, no, sino que es un proceso lento y va teniendo sus resultados más a largo plazo. Entonces, esa es la hipocondría. Otra de los síntomas de la somatización es la conversión histérica. Como habíamos hablado un poco la vez pasada, se asociaba siempre a la histeria con el útero, porque en el griego histerón significa útero. Entonces se asociaba siempre que era un problema de las mujeres. Hipócrates era uno que había dicho que era una insatisfacción sexual y la recomendación era que cásate y tu síntoma desaparecerá. Y Platón también localizaba, en la época de Platón, él también decía que se localizaba la histeria en el útero y decía que el útero era el que quería tener hijos y que si no se satisfacía su necesidad, entonces se apoderaba de todo el cuerpo y producía los famosos síntomas histéricos. Después vimos que Charcot, uno de los antecesores de Freud, fue el que ya había hablado de que cuestionó esa relación entre útero y histeria. Y Freud fue ridiculizado porque él había dicho que no tenía nada que ver y que también se decía que los hombres eran los que padecían histeria. Entonces, era como una teoría que era absurda para la época. Pero después hoy ya no se discute de que la histeria tiene su origen psíquico y no orgánico y que puede ser curada mediante un proceso psicoterapéutico. ¿Y cuál es la diferencia entre la hipocondría y la conversión histérica? La conversión histérica tiene su resultado directo en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la hipocondría el paciente, el individuo puede sentirse fatigado y le puede doler el brazo, y el histérico tiene una parálisis en serio en el brazo. El hipocondríaco puede sentir la visión nubosa, nublada, que parece que no va a ver, el histérico queda ciego en serio. Pero siempre es una causa psicosomática, ¿sí? Para que sea una conversión histérica, es decir, para que se convierta ese estado eh, espiritual, emocional, en algo físico, tiene que darse de manera inconsciente y no encontrarse una causa orgánica. Es decir, no fue producto de hereditario quedarse ciego, fue porque pasó algo. Y algo interesante es que, bueno,
como dice, hay personas paralíticas, mudas, sordas, cuyas enfermedades son reales, pero no necesariamente son conversiones histéricas. Eso hay que tenerlo en cuenta también. No siempre el conflicto es espiritual o emocional, pero toda persona que va a convertir inconscientemente sus síntomas emocionales o espirituales en algo físico, se habla de una hipocondría o una conversión histérica. En la conversión histérica, generalmente, a diferencia del hipocondríaco, el que está el que tiene la conversión histérica no habla de eso. Se dice que en la hipocondría se está a nivel preconsciente porque hay una partecita en la que si la persona se pone a indagarse un poco y se es eh, racional consigo misma, un poco más objetiva, puede dar cuenta de que hay algo que no es tan real. Pero en la conversión histérica no. Se da cuenta de que la persona no tiene acceso a eso, la persona no sabe cómo resolver el problema y puede darse cuenta de que hay algo más que le está pasando, pero no se da cuenta de qué. Entonces, está como en lo profundo del inconsciente la conversión histérica. Eh, entonces, se dice, no todos los paralíticos, no todos los ciegos son histéricos, son personas que realmente están enfermas. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta de eso? Entonces se dice, por ejemplo, un histérico que ha perdido la vista no ve un dedo que se le pone adelante, pero por ejemplo puede desarrollar convulsiones cuando ve y reconoce un fósforo encendido, colocado antes donde estaba el dedo. ¿Se entiende? Es como que uno puede darse cuenta con ciertos estímulos de que se trata o no de una persona enferma en serio. Pero no quiere decir que la persona esté mintiendo, o sea, le está pasando en serio, pero uno tiene que ir haciendo como ciertas pruebas para saber si se trata de una enfermedad orgánica o no. Lo primero que siempre se tiene que hacer es mandarle a la persona a que se haga un chequeo médico general. Tenemos que descartar todo lo orgánico para saber si realmente lo que te pasa es psicológico o no. Hace poquito estuve con una paciente que recién ahora, después de unas sesiones, me contó que tiene tiroides, y diciendo que yo le había preguntado, pero tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, no sé bien, y que nunca se trató. Y que sus emociones van y vienen, van y vienen. Entonces le digo, sí o sí tenemos que hacer un examen de tiroides, tenés que ir a hacerte un examen de tiroides, y si tenés tiroides, tenés que estar medicada con eso. Tenemos que descartar todo lo orgánico primero para saber por dónde viene. Eso no quiere decir que no haya cuestiones emocionales, pero mucho de lo que le pasa emocionalmente puede tener que ver con algo físico. Ahora, de por qué aparece ese problema de las tiroides, que incluso hoy está más de moda, también es otro tema a cuestionar y a tratar. Pero sí o sí se tiene que evaluar primero esa parte para después ver cómo tratar lo emocional. Entonces, siempre que aparezca alguien, mándenle a hacerse un chequeo médico. Hoy se ve, por ejemplo, que hay mucha causa, es re interesante. Cada vez se habla un poco más y está buenísimo porque se está dando más lugar de que hay trastornos de ansiedad y trastornos de depresión por falta de magnesio. Tan simple como eso. Es interesantísimo. Está bueno investigar. Hay muchos médicos ortomoleculares que son los que son más enfocados a la medicina más natural, con suplementos, no tanto con medicación, que trabajan mucho este tema de, por ejemplo, cómo es el eje intestino-cerebro. El intestino es nuestro segundo cerebro, tiene sus propias neuronas. Entonces, si el intestino está mal, no es siempre, vieron que uno, por ejemplo, dice, ay, estoy nervioso por el examen, me duele la panza. Es un eje directo, pero también está comprobado hoy que problemas intestinales generan problemas psicológicos. Entonces, siempre hay que buscar la parte orgánica primero y después, al no encontrar nada ahí, vamos a trabajar la parte emocional. ¿Se entiende? Entonces, la conversión histérica tiene que ver con esto directamente.
Eh, Hay un ejemplo ahí que les voy a dejar a ustedes para que lo lean en el libro, que es interesante, de un soldado de la Primera Guerra Mundial, así que les voy a dejar para que lo lean. Y, eh, y bueno, quisiera que ustedes, si pueden, para la clase que viene, puedan ir leyendo estos mecanismos de defensa y podamos ir trabajándolos juntos y también me puedan ir diciendo qué cosas encontraron que sí, que no, que les resulta como difícil de entender, que les parece interesante. Si pueden ir leyendo, si no pueden, no pasa nada, pero bueno, creo que todo lo que pueden adelantarse les va a ayudar. Eh, pero bueno, esto básicamente es la somatización. ¿Se entendió este mecanismo de defensa entre lo que es la diferenciación entre la hipocondría y la conversión histérica? Con, ¿Conocieron alguna conversión histérica? ¿Algún caso? Tenemos un ratito para que lo puedan contar si quieren. No quiero entrar en el otro porque nos vamos a quedar a la mitad, así que vamos a cerrar con este tema. Pueden contar. Es interesantísimo, ¿no? O sea, Sí, me parece hermano. que es Yo creo interesantísimo que a las porque mujeres, por lo mismo que usted nos explica ahorita, casi siempre a las mujeres es a las que les dicen que caemos en esta situación, ¿no? De la histeria. Sí, y bueno, preguntaba de los ejemplos y, y yo me veía en cada uno de ellos y decía, ah, caray, en mi vida eh, yo me enfermé de todo, hermana, de todo, de todo. Bueno, a mí pregúntenme qué no, de qué tenemos no ahí me enfermo para ponerte yo. de ejemplo en cada, cada mecanismo de defensa. Y yo decía, bueno, de hecho, fue tantas mis enfermedades que padecí que yo conozco qué medicaciones son las que son de acorde al problema. Entonces hay personas que luego me dicen, ay, me siento así, ¿qué me puedo tomar? Como si yo fuera médico, pero fue por lo mismo de que yo muchos años viví enferma de mil cosas. Claro. Y yo recuerdo mucho que cuando yo dejé de caminar, Ajá. un médico me dijo, esto me parece que es una situación de histeria. También fui diagnosticada como hipocondríaca porque pues es que me decían, es que de todo te enfermas, que del estómago, que de la garganta. Cuando empecé yo a tener trato con los psicólogos, recuerdo mucho una situación que cuando me hicieron un ejercicio, yo recuerdo que fue un ejercicio, me dijo la psicóloga que yo no sabía respirar. Y a mí me sorprendió eso. Yo dije, ¿cómo que no sé respirar? Pues entonces, ¿cómo vivo, no? Y me pone a hacer un ejercicio. Y en ese momento que yo hago ese ejercicio, sentí cómo mis pulmones se llenaron de aire, mi cerebro incluso sentí como así como que un hormigueo en mi cabeza y me dice, ¿sentiste eso? Yo así hasta me sobresalté, ¿no? De sentir. Dices que tú no respirabas. ¿Por qué limitas tu respiración? Y entonces me puso más ejercicios de que yo tenía que salir a caminar y repetir esos ejercicios para oxigenar mis pulmones, mi cerebro y todo. Y a través de ese tipo de ejercicios, de verdad que empiezan a restar mis enfermedades. Mira vos. Ahora les comentaba hace un ratito que ahora en estos climas, yo de hecho la semana pasada que hizo un frío intenso, yo me atreví a ir a nadar, cuando realmente para otras épocas yo tenía que meterme en una burbuja y no salir, porque
el frío a mí me agobia, me acaba huesos, articulaciones, me paraliza incluso, llego a la parálisis del dolor, pero ahora mi cuerpo se manifiesta de diferente manera, porque ahora haciendo ejercicio, caminando, respirando, como aquellas me enseñaron, mi cuerpo se manifiesta de diferente forma. Qué Pero interesante. yo les puedo decir que en esta época yo vivía muchas cosas de manera emocional que yo no sabía cómo orientarlas. Entonces, a mí me vendieron el este patrón de que yo era la fuerte de la familia, yo era la que todo lo podía, la que todo resolvía y yo me lo creí bien y yo lo asumí como un rol mío, ¿no? De que yo era la fuerte, la que todo podía resolver, la superpoderosa. Y yo me di cuenta que no era así. Yo creo que de todas las mujeres de mi familia, que somos 3 hermanas, y mi madre, yo creo que yo soy la más débil, la más vulnerable, pero que siempre me vendí esa historia de ser la más fuerte, y en esa situación de fortaleza, fui la más enfermiza de todo, hermana. Yo me he enfermado de todo, y le digo que algún médico me dijo, es que tú eres hipocondríaca y tú has caído hasta en esta situación de la histeria. Por eso, cuando usted lo Claro. mencionaba, a mí me dio risa y yo dije, ah, caray, todos mis cuadros. Pero qué importante es conocer esto, ¿no? Porque si alguien no nos hubiese hablado de esto, pues yo creo que ya estaría yo muerta, sino de un Claro. cáncer, de un ataque cardíaco, o de alguna otra de las enfermedades que he tenido, ¿no? Entonces, es muy importante conocerlas y trabajarlas y ahora poder adentrarse un poquito más para poder ayudar a otros, que porque Claro. si llegan a nuestro paso es porque yo creo que el Señor me permitió vivir todo esto para poder entender o calzarme los zapatos de alguien más que esté pasando por esas situaciones. Mm, Gracias, Esme, qué importante tu aporte. Gracias. Gracias por ser sincera y poder contar. La verdad que no siempre es sencillo hablar de nosotros y te agradezco por poder contar porque realmente siento que nos enriquece a todos tu experiencia. Sí, Esther, se, Bueno, se corta se corta. mucho el internet y no pude escuchar bien la diferencia entre el hipocondríaco y el histerismo. Si podrías en breve repetir principales diferencias. Generalmente el hipocondríaco está más a nivel preconsciente y el de la conversión histérica más a nivel inconsciente, porque el hipocondríaco, si se pone a reflexionar un poco, se da cuenta de que quizás no es tan real todo lo que le pasa. La diferencia es que en el de la conversión histérica sí, y no es un tema que lo hable porque sí, le pasa y le pasa. El hipocondríaco tiene como tema crucial hablar de las enfermedades. Y sobre todo es que en el hipocondríaco pueden aparecer ciertas manifestaciones, pero un poco más leves, y en una conversión histérica el síntoma aparece en serio. Por ejemplo, en la conversión, en la hipocondría aparece la visión nublada, nubosa, pero se suele ver, y en la conversión histérica se queda ciego en serio. En la hipocondría aparecen ciertos problemas musculares del cuerpo y demás. A mí me empieza a doler mucho el brazo. No sé, porque escuchó a alguien que tuvo un ACV. Entonces a mí me empieza a doler el brazo, por ejemplo. Y en la conversión histérica, la parálisis es en serio, no pueden mover el brazo. ¿Se entiende? Esa es como por ahí la parte es como más inconsciente en la conversión histérica, pero los dos tienen su origen psicosomático, ¿se entiende?
Igual creo que si ustedes lo van a leer, lo van a entender bien porque el libro tiene una lectura re fácil. Me gusta porque es súper entendible. Bueno, si no quedan más dudas, Gracias. bueno, Esther, de nada, espero que haya quedado claro. Si no, siempre podemos volver. Bueno, si no, vamos a dejar acá y nos encontramos el jueves. Prometo leerlos en serio ahora que pude, gracias a Abraham, poner de manifiesto mi torpeza con la plataforma. Ahora me voy a poner al día en leerlos bien. Así que bueno, gracias por estar participando y bueno, que tengan una bendecida tarde y nos encontramos de nuevo el jueves. ¿Sí? Bueno, un abrazo grande para ustedes. Chau. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau. Bendiciones. Chao.